Entonces, profe, y sí, los Camille, resultados de la prueba. eh, lo espero hacerlo, esto ya está siendo grabado, el fin de semana que viene, porque la verdad que el domingo pasado estuve medio preocupado de la cuestión de la votación y todo eso, ¿ya? Entonces no tuvo mucho tiempo. Ya, así que durante este fin de semana, que hay un feriado hoy el viernes, voy a tratar de resolver eso para no empezar a atrasarme, ¿ya? Espero que les haya ido bien. No sé si hay algún alegato o algún comentario. Y ahí voy a ver cómo salió la cosa. Y el don Daniel me la mandó aparte y Raiza también. ¿Raiza está? No, no está. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy día vamos a ver un nuevo tema. Tengo en la mente la petición de Sofía, que es que les ponga las respuestas de la guía Torque, creo, o no, o estoy loco. Pero parece que ya no, porque ya lo pregunté eso, ¿no? ¿O no? ¿No entró Torque? No me acuerdo. Se me confunden las No, materias. no entró Torque esta prueba, profe, sí le pedí eso. No. Esta Así segunda que prueba por hay que eso, entrar Torque. correcto. Sí, no. Así Profe, que... Pero hay una eh, guía que sí nos mandó con clave, que fue la de Torque. Sí, esa sí. la de Torque Sí, la tiene... de Torque tiene clave. Igual la que no Que fue tiene, la que entonces. fuimos. Me refería a otra, para tener más ejercicios similares. Quiere más ejercicio Torque, le gusta esa Porque me materia. imagino que vas a meter más, pues entonces hay que estudiar. No, está bien, si la encuentra corta, yo feliz le produzco más ejercicio. Pucha, ya más que callado. Por culpa de Sofía, entonces vamos a aumentar la carga de trabajo a todo el curso, ¿ya? Otro punto menos para Sofía. Ah, Eh, se me va está quedando, acabando. va quedando como el 10%. Se está gastando toda la... Pero Eh, debería ser al revés, po. Yo le contesto cuando pregunta cuánto sube, cuánto revista. ya. profe, Sí, ¿me escucha? le escucho, Leonardo, dígame. Ya, sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo también le envié La prueba por la prueba correo. al correo Muy bien. electrónico. Espero que no le haya, es que estaba un poquito complicado y le envié a lo rápido, entonces no No hay tuve tiempo problema. de meterlo virtual y se la envié al correo electrónico. Eso, Ya. que no le moleste. No sé. No me molesta. Trato de ordenar la cuestión nomás, porque si no somos ordenados, o sea, si todos me mandan la prueba por mail, entonces me vuelvo loco porque yo tengo, si sumo todos los estudiantes que tengo en todos los cursos que hago, son como 200 más o menos. ¿Te fijas? Sí. Entonces, La última vez, en todo caso, sí, yo más que nada lo hice porque estaba medio apurado así a última hora, como buen no, chileno. sí sé, pues. Ya si este sistema eh, tiene ciertas complicaciones y yo siempre tengo margen de tolerancia. Yo confío que no es abuso, sino que es simplemente que no pudiera. Así que no hay problema. ¿Ya? Acá, agradecido. Eso. No, cuando uno hace la prueba presencial, siempre hay gente que llega atrasada, otros que yo no me puedo ir porque no entregan nunca, todo ese tipo de cosas pasan. Así que es normal que haya ciertas cosas, pero hay que tratar de ¿cómo se llama?, de ser justo con todos, po. Ese es el problema, como se dice, la pareja no dura. Muy bien, entonces, hoy día vamos a entrar en el último tema de la parte mecánica, eh, que sería las ideas de trabajo y energía, eh, que ustedes, todo el mundo conoce, porque el hecho de que ustedes estén vivos es porque están comiendo, digamos, y, eh, y por lo tanto están ingresando energía a su sistema, digamos, a ustedes mismos que son un sistema termodinámico, ¿ya? Así que vamos a precisar eso, cómo se define en física y cómo se puede aplicar en distintos problemas y situaciones. Em, en este caso vamos a partir con las ideas más básicas de energía mecánica y después a lo que sigue la vamos a ir aplicando a distintos sistemas. La energía ustedes la pagan, por ejemplo, la cuenta de la luz. Uno cuando paga la cuenta de la luz lo que paga es justamente la energía consumida y hay una unidad
que se llama el kilowatt, que es una unidad rara, ¿ya? Es kilowatt hora, una cosa así. Eso es lo que uno le cobran. Y como ahora estamos llegando al invierno, nos van a subir el precio del kilowatt hora porque uno aprovechan de subir cuando uno paga más. Cuando consume más, ahí le cobran más caro, ¿ya? Así que está una serie de cosas re básicas y la idea de energía surge cuando estudiamos a partir de la definición del trabajo de una fuerza. Así que este es el origen mecánico. La idea de energía surgió en torno a la Revolución Industrial, en final de 1700, principio de 1800, cuando se produce toda la invención de las máquinas y la termodinámica, y que cambió el mundo, digamos, al aumentar la producción de bienes y servicios, ¿ya? De ahí viene la energía. Así que eso es lo que vamos a formalizar aquí. Probablemente muchos de ustedes la han escuchado hablar antes, y lo que vamos a hacer es simplemente aclararla y repasarla, digamos. Ya no hay problema. Yo siempre considero, para que ustedes sepan, que es como que ustedes nunca lo habrán visto, ¿ya? Así que parto de cero. Entonces voy a poner el final de la película para que ustedes vean a dónde vamos. Me gusta este curso porque yo no quiero en ningún caso insinuar que ustedes son gente de edad, pero probablemente no tienen 18 años, ¿ya? Así que tal vez se acuerdan de la famosa discoteca Kamazú, ¿ah? Entonces aquí aparece que no existe, entiendo yo, ya no sé, creo que se acabó. La energía mecánica entonces va a ser la discoteca, la Kamazú, donde la K es lo que vamos a llamar la energía cinética. Así que si una masa tiene velocidad, es decir, se está moviendo, tiene una cantidad de energía y por lo tanto va a poder realizar un trabajo. Aquí las nociones muy interesantes son que lo que uno tiene es energía y el trabajo es un proceso. Uno no tiene trabajo, uno transfiere energía por trabajo. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver la energía cinética y vamos a ver la energía potencial gravitacional, que es el famoso MGH. Cuando yo tengo una masa a una cierta altura, aquí, por ejemplo, podemos poner una masa de color amarillo. Nunca había usado el amarillo yo en clase porque no existen los plumones amarillos. Y esa masa está sometida a un campo gravitacional constante cerca de la superficie de la Tierra, es decir, tiene su peso. Me ocurre usar el morado cuando las flechas son moradas. Y vamos a ver el verde, el MG. Bueno, pero no me interesa el peso, lo borro. Borré la masa también. Lo que me interesa es la altura a la cual está con respecto a un cierto nivel. Por el hecho de esa masa estar en ese punto del espacio, tiene energía, que se llama MGH, y que nosotros la ocupamos, por ejemplo, para generar energía eléctrica en una central hidroeléctrica, donde la energía potencial gravitacional del agua se transforma en energía de movimiento del agua y eso genera energía eléctrica. Así que vamos a definir el trabajo. Entonces, esto es una definición. Vamos a llamar a una cantidad trabajo mecánico o trabajo nomás. Como este es el primer curso, entonces lo vamos a hacer para un caso más sencillo, que sería un desplazamiento recto. Así que aquí tenemos, imagínense un desplazamiento recto, que es lo que ustedes conocen porque hemos visto movimiento en una dimensión. Y tenemos esta fuerza constante. Es decir, lo que estoy mostrando en esta figura es un objeto, este sistema que está aquí, una masita, estamos aquí en la física de la partícula, así que esto es una cierta masa m ahí, ¿ya? Y yo lo que estoy dibujando son dos fotos del proceso. El proceso es que la masa se mueve desde este punto hasta este punto. Durante el proceso, por ejemplo, si le saco una foto intermedia a esa masa, cuando va por aquí,
también actúa la fuerza F igual. Así que es una fuerza que es constante desde el punto de vista vectorial, es decir, no solamente su magnitud es constante, sino que también su dirección y sentido. Es una flecha que se va moviendo igual todo el rato. Ya es como, por ejemplo, ustedes podrían imaginarse que están arrastrando un cajón de tomate, lo vamos a hacer a continuación. Podría ser un cajón de chirimoya, un cajón de lo que quieran echar adentro, y algo más o menos pesado para que ustedes imaginen que si lo tiran en diagonal no lo van a levantar, porque tiene mucho peso. Entonces lo van a arrastrar y con una fuerza constante, entonces eso sobre el suelo va a ser un desplazamiento recto. Entonces, ¿cómo definimos el trabajo? El trabajo lo definimos de la siguiente manera. Yo escribo la fuerza y el desplazamiento en componente. Ahí está el sistema de coordenadas elegido. Tengo que elegir un sistema de coordenadas para poder escribir estas componentes. Y multiplico entonces la componente X de la fuerza por la componente X del desplazamiento más la componente Y de la fuerza por la componente Y del desplazamiento. Entonces, el trabajo es una cantidad escalar. No es se construye a partir de vectores, pero es un número, una cantidad escalar. Y la unidad es Newton por metro, que se llama Joule o Joule, en honor a James Prescott Joule, un físico inglés que fue muy importante, y como fue tan importante se ganó una unidad. Así que lo pueden calcular así, porque ustedes ya saben escribir los vectores así. Si alguien conoce el producto punto, eso es equivalente a escribir que el trabajo es F punto delta R. Pero no quiero meterles parafernalia matemática, sino que vamos como a la esencia. Así que ahí está el cajón de tomate. Yo tengo la fuerza F, le vamos a poner una flecha ahí, y que es constante en todo este desplazamiento delta R, que también es un vector. Entonces, ustedes pueden ver que lo desplazaron una distancia D, y la caja llegó a estar entonces a esta posición, pasando por todas las que están entre medio. Yo no puedo dibujar una película, tendría que mostrar una película, pero no la puedo dibujar, entonces yo apelo a su imaginación, y ustedes se imaginan que esto se está moviendo para allá, puede estar acelerando o no, da lo mismo, y yo me concentro en calcular el trabajo de esta fuerza. Aquí lo que aparece generando cierta confusión no es otra flecha, sino que es la componente de esta fuerza. Así que yo lo voy a dibujar de otro color, verde, por ejemplo. Y no es una flecha, así que tal vez el mono correcto. Voy a tratar de borrar eso. Y es la componente ahí, ¿ya? Entonces, esto, F coseno de teta, es esta distancia que está aquí. Como ustedes bien saben. Ahora, esa componente puede ser positiva o negativa dependiendo del sistema de coordenadas que yo elija. Así que el trabajo también puede ser positivo o negativo. Ustedes pueden ver de que este vector F queda descompuesto en sus vectores unitarios como F coseno teta por I tongo más F seno teta por J tongo, donde el ángulo teta es el ángulo con respecto al desplazamiento. Y el desplazamiento tiene una sola componente dada esta elección. O sea, con esa elección yo escribo eso. Ese es el orden lógico, ¿ya? Ya, el orden lógico es, tengo una fuerza, un desplazamiento, me imagino la situación, elijo un sistema de coordenadas y puedo escribir entonces el vector fuerza y el vector desplazamiento en este sistema de coordenadas. Y después tomo la componente X de la fuerza y la componente X del desplazamiento y las multiplico, más la componente Y de la fuerza por la componente Y del desplazamiento, que aquí en este caso vale 0. Tienen que imaginarse que esto es como 0 por J. Entonces me queda F seno teta por 0, por lo tanto no se escribe, salvo que ustedes quieren que llene ceros por todos lados, y esto entonces me da el trabajo de esa fuerza en este caso. Ya, yo prefiero aprender en general con esa expresión, porque muchas veces se aprende esa, pero esa es menos general, esa es para ese caso, ¿ya? Cuando uno elige un desplazamiento con respecto al eje X, etc. ¿Ya?
es un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el trabajo del peso, pero en este momento me surge unas ganas de mostrar un ejemplo concreto para que ustedes lo vean. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a inventar, ¿ah? Voy a hacer ese. Entonces, consideremos una cosa horizontal. Entonces, aquí tenemos una masa M que se va a desplazar sobre la superficie horizontal y está tirada por una cuerda. No sé, ustedes pueden imaginar aquí. Entonces, una cuerda tensa. Así que eso tiene una tensión T. Y eso forma un ángulo de, no sé, 30 grados con la horizontal. Y la masa puede ser, ¿cuánto tiene un cajón de tomate? ¿Son de cuánto? ¿5 kilos? ¿No? 5 kilos. Una caja, si no, no un cajón. Yo me acuerdo de chico, mi mamá compraba cajas de tomate que tenían un nivel de tomate y había otros que eran cajones que tenían 2 niveles de tomate, o sea, 2 capas. ¿No? Bueno, la cosa es que imagínense que estoy tirando esto para allá con esa cuerda y se mantiene con la misma tensión todo el rato, así que cuando llega aquí va a estar igual. La cuerda no se movió para ninguna parte, va a seguir formando aquí 30 grados y va a tener el mismo valor T que podemos imaginar. Hay que tener cuidado porque si la tensión es muy grande, yo puedo levantar esta caja, ¿ya? Entonces, pongámosle que no hay roce para que para que se pueda desplazar siempre. Roce pequeño. Y le hacemos una fuerza de, estoy pensando, de 2 newton. Ya. Ok, entonces, sí, de más. Entonces, incluso puede ser de 20. Entonces, ya da lo mismo. Entonces, tengo de 2 newton. Calculemos el trabajo. El desplazamiento aquí sería el vector que une la posición inicial y final, es un desplazamiento recto, delta R. Entonces, si esta distancia que está aquí, la vamos a llamar D. Entonces, por ejemplo, D podría ser, no sé, 3 metros. Entonces, desplazamos ese cajón de 5 kilos, tirándolo con una fuerza de, me parece muy poco, 2 newton. Pongámosle 15 newton. 15 newton y durante 3 metros. Entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza? Esa es mi pregunta. Voy a hacer una pregunta, voy a dar una orden, calculemos, o una propuesta, calculemos el trabajo que realiza T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el vector de la fuerza respecto a un sistema de coordenadas. Entonces podemos elegir, obviamente, eso que está ahí. Y la fuerza F que actúa viene por la tensión, sería un vector que es T coseno, perdón, hacerlo con números, quiero ser bien explícito, sería 15 coseno de 30 por itongo, más 15 seno de 30 por j tongo. Y el desplazamiento es 3 por itongo. Entonces, el trabajo de F va a ser igual a la componente X de la fuerza por la componente X del desplazamiento más la componente Y de la fuerza por la componente Y del desplazamiento, que es 0. Así que esto vale 0.
Salió como una florcita ahí. Vale 0 y el trabajo entonces me va a quedar 22.5 metros. 22.5 a ese número. Sí. Ya, pero ahí quiero discutir la unidad. Es la unidad de esto es Newton y la unidad de eso es metro. Y eso se llama Joule. Entonces una J no. Claro, una J. Le decimos Joule a la unidad de trabajo en MKS. Consulta, no se le sumaba el 15 acá, ¿cierto? Porque ¿Cuál 15? ese 15 que está ahí, ese no se le sumaba. No, ese 15 está incluido que vale Porque 0. está, en teoría se multiplica por el 0 y queda 0. Sí, pues no en teoría, Está sino bien que entonces. en realidad. Sí, todo eso es 0. Ya. ¿Ya? Así que solamente la parte de la fuerza que hace trabajo es la parte de la fuerza que va en el sentido del desplazamiento o en la dirección del desplazamiento, en la línea. ¿Ya? La parte perpendicular de la fuerza no hace trabajo, la que va perpendicular al desplazamiento. Esa es un poco la idea. Entonces la unidad de trabajo, se me cambió el color, perdón, es el Joule en el sistema internacional. Ya nos vamos a acostumbrar porque al hacer ejercicio van a salir acá. Entonces, ya que ustedes ya me captaron la idea de cómo se calcula el trabajo, entonces calculemos el trabajo del peso. Entonces, imagínense que vamos a calcular el trabajo del peso cuando una masa sube. Entonces dice trabajo del peso cerca de la superficie de la Tierra, o sea, con G constante, cuando la masa sube, la masa M. Entonces la masa M no se ve mucho, la vamos a hacer más grande ahí. Así que la masa estaba abajo y que suba significa que va contra la gravedad, ¿ya? Entonces, esta es la cosa inicial y esa es la final. Y subió, por ejemplo, por esa trayectoria. ¿Ok? Entonces, calculemos el trabajo del peso. Yo lo voy a hacer primero con varios casos. Entonces, si M sube verticalmente, ¿qué significa eso? Significa que la masa estaba aquí y va a subir así. Ahora, ¿por qué eso es arriba? Porque la gravedad va para allá. ¿Ya? Nosotros sabemos lo que es arriba y abajo porque tenemos gravedad, si no, no tendríamos arriba y abajo. Es cosa que vean esta película, es divertido porque hay una película que se llama Gravity, que actúa esta niña, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La Speed. Sandra Bullock. Sandra Bullock con George Clooney, ¿ya? Que George Clooney, el pobre, se va así. No sé si alguien no la ha visto. Bueno, la cosa es que cuando uno está en caída libre, justamente la gravedad no está, ¿ya? Uno no siente gravedad y por eso la gente que está en las estaciones espaciales está como flotando. Es como que ustedes se suban a un avión y el avión se le apagan los motores, van a quedar flotando dentro del avión. O si ustedes quieren probar, se pueden tirar por el balcón para abajo, como le pasó a un pobre cantante brasilero que se cayó al quinto piso y en ese momento está sin gravedad cuando va cayendo. Al llegar al suelo se da cuenta que sí había gravedad, digamos, ¿ya? Entonces es medio raro que esa cuestión se llame Gravity porque está todo el rato la gente, George Clooney y la Sandra Bullock, sin gravedad, porque están en caída libre, ¿ya? Le habría puesto No Gravity, una cosa así. Ya, eso es un chiste nerd físico que quería contar aquí, ¿ya? Disculpen la licencia. Entonces, ese es el delta R, ¿ya? Ahí está una cosa que sube verticalmente, o sea, para arriba. ¿Y qué fuerza actúa todo el rato? Me interesa ver el trabajo del peso. No me interesa la fuerza que lo sube, ni cómo sube, si lo tiro, si lo subo con una grúa, no me importa eso, sino que yo me voy a concentrar en el trabajo que hace el peso.
y el peso actúa para abajo. ¿Ya? Entonces, voy a poner un sistema de coordenadas aquí, similar al que pusimos acá, ¿no es cierto? Así que pasa de la altura IA a la altura IB. Así que ustedes ya me pueden seguir cuando yo escribo los vectores. El mg es una cosa que es menos mg por j, y el delta r es igual a ib menos ia por j. Entonces, el trabajo del peso cuando sube, quedó muy fea la letra, vamos a hacerlo en morado. El trabajo del peso cuando sube es igual a la componente x del peso. Voy a hacer todos los cálculos. 0 por 0, no tienen componente x, ¿no es cierto? Más menos mg por ib menos ia. Eso significa reemplazar ahí, ¿no es cierto? No tienen componente x, solamente tienen componente y. Y esas son, por lo tanto, el trabajo del peso cuando sube es igual a menos mg ib menos ia. Miren qué curioso, da el mismo resultado que ahí. ¿Qué pasa si lo subo en diagonal? Entonces, ¿qué significa subir en diagonal? Porque eso, estoy haciendo la masa amarilla, nunca en mi vida había puesto esta masa amarilla. Ya, ahí, que suba en diagonal significa que se va a ir así. Siempre recto, para que podamos ocupar nuestra definición. Ahí está en diagonal, entonces diagonal significa que va con un cierto ángulo respecto a la gravedad, la dibujo ahí, y el peso es para abajo. Abajo es ahí, ¿eh? Para allá es para abajo, hacia el centro de la Tierra. Como nosotros somos chiquititos comparados con la Tierra, entonces tenemos esto de arriba y abajo y el horizonte y todo eso, pero en realidad es una cosa radial, ¿ya? Salvo que haya algún terraplanista presente aquí. Pero que no, porque no quiero ponerme a pelear, ¿ya? Entonces, pero no me voy a poner a pelear. Ponemos el sistema de coordenadas y ahí está la altura IA, que sería el punto A, y aquí está la posición en X, XA, y llega a la altura IB, y aquí está la posición en X, XB. Así que el peso es el mismo vector que antes, porque es el mismo sistema de coordenadas, pero ahora el desplazamiento tiene dos componentes. Tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, si calculamos el trabajo del peso cuando sube, es igual a, perdón, dije que lo iba a hacer en morado, disculpen la maña. Entonces el trabajo del peso cuando sube es igual a la componente X de la fuerza, que sería 0, por la componente X del desplazamiento, que es XB menos XA, por Y, no, es una escalar, no tiene y tongo j tongo, no es un vector, más la componente Y del peso, por la componente Y del desplazamiento. Así que les queda exactamente lo mismo que antes. Es menos mg ib menos ia. Entonces, aquí yo puedo hacer ahora, déjenme mejorar un poquito la letra aquí, que me queda un poquito asquerosa. Entonces ahora yo puedo hacer una trampa y agarrar, esto nunca lo había hecho, es una exclusiva de ustedes, se me acaba de ocurrir. Voy a agarrar esta diapositiva y la voy a poner después aquí. Entonces, yo puedo subir algo, entonces lo subo verticalmente y ahí está el trabajo del peso.
Vamos a hacer cuadrito rojo. Ah, pero usted me dice, ¿y si lo subo en diagonal? ¿Cuánto es el trabajo del peso? Lo mismo. Y si lo subo de cualquier manera, siempre el trabajo del peso, cuando sube, es simplemente menos mg por la diferencia de altura. ¿Ya? Eso es independiente de la trayectoria. Ahora, ¿cómo nos podemos imaginar sin usar cálculo? Ustedes se pueden imaginar que aproximamos esta trayectoria curva a un conjunto de pequeñas diagonales, de pequeñas, ¿cómo le llamé aquí? Que se me olvidó, en diagonales, ¿ya? Entonces, si ustedes aproximamos esto a un conjunto, tratar de mejorar la letra, un conjunto de pequeñas diagonales, es decir, me voy así, 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 no sé si se ve. Entonces, cada pequeña diagonal, el trabajo para ir de ahí a allá es la diferencia de altura nomás, menos mg por la diferencia de altura, después la diferencia de esa altura, después la diferencia de esa altura, y al final, si sumo todos los trabajitos, me da la diferencia de la altura ib menos ia. Así que, conclusión, después de esta investigación teórica o de la exploración de nuestra definición de trabajo al caso del peso cuando la masa sube, conclusión, cuando una masa sube, una altura ib menos ia, eso es respecto al suelo, respecto a un nivel. El nivel ustedes lo pueden fijar como quieran, donde quieran. El trabajo del peso, cuando sube, es igual a menos el peso por la diferencia de altura. Y esto es independiente de la trayectoria. Solamente depende del punto final e inicial. ¿Ya? Esa es la clave. Eso es lo que les quise demostrar en este caso. Si ustedes repiten esto, y ahora en vez de subirlo, lo bajan desde IB hasta IA, ustedes repitan el ejercicio y el trabajo del peso les va a quedar como positivo ahora, mg y b menos ia. Y b siempre está más arriba que ia, para fijar eso. El punto B está más arriba que el ia, entonces cuando baja, pasa, esto sería cuando baja, me queda positivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando algo sube, la fuerza de alguna manera va en contra del desplazamiento. La parte del desplazamiento horizontal va perpendicular, así que no hace trabajo el peso. Solamente hace trabajo por la parte del desplazamiento vertical que va en contra del peso. Así que la fuerza cuando va en contra del desplazamiento hace trabajo negativo. Si la fuerza va a favor del desplazamiento, hace trabajo positivo. Entonces voy a anotar eso como una nota, pero no con rojo porque no se escribe con rojo. Nota. Voy a hacer un monito. Si la fuerza es así, con un desplazamiento así, entonces yo dibujo la foto inicial, la foto final. Entonces aquí el trabajo es positivo. Si la fuerza es perpendicular,
al desplazamiento. El delta R así y la fuerza así. Donde eso es un ángulo recto ahí. Aquí el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene componente 0 en X y tiene componente, y el desplazamiento tiene componente distinto de 0 en X. Pero la fuerza tiene componente en Y. Estoy hablando del caso perpendicular. Perdón, aquí, ese caso perpendicular, si ustedes ponen un sistema de coordenadas así. Fijan, la fuerza tiene componente en Y y no en X, y el desplazamiento tiene componente en X y no en Y, por lo tanto queda 0 por 0 más 0. Ya, aquí llegó mi hijo a pedirme una cosa, pido disculpas. Entonces tengo el tercer caso, que es que la fuerza vaya en contra. No completamente, sino que más o menos en contra. O sea, que su componente sea en contra del desplazamiento, que sería una cosa así. Y el desplazamiento sigue siendo el mismo para allá, para que podamos comparar. Este caso sería trabajo negativo. Así que el trabajo tiene signo y es un número real, puede ser 0, positivo o negativo. En el caso del peso, si yo lo subo, el desplazamiento tiende a ser hacia arriba. La parte, yo puedo subir, digamos, descomponer este desplazamiento en múltiples desplazamientos verticales y horizontales, y la parte horizontal no hace trabajo, así que por eso me queda solamente el desplazamiento vertical. Y análogamente, cuando la bajo, solamente hace trabajo la parte o considero el desplazamiento vertical que va a favor de la fuerza, digamos, y ahí me queda positivo, ¿ya? Entonces este es positivo y este que está aquí es negativo, porque el IB es mayor que el IA. ¿Sí? Lo escribí así para que justamente siempre esta cantidad de aquí sea positiva y el menos aparece explícito ahí. Ya está. Entonces, lo que importa es que, y que nos dimos cuenta en el caso de subida vertical, de subida diagonal o subida cualquiera, que siempre el trabajo es depende de la posición final e inicial, no depende de la trayectoria. Así que vamos a definir esta cantidad que aparece aquí. Se fijan que aparece la cantidad mg por i. O sea, esto lo pueden mirar así. Cuando sube es igual a menos, y lo miran así, mg y b menos mg y a. Así que a esto que está acá, le vamos a llamar energía potencial en B, y esto que está aquí es la energía potencial en A. Por lo tanto, definimos la energía potencial gravitacional con la gloriosa letra U como mgh. ¿Ah? Aquí entonces nosotros elegimos este nivel de manera arbitraria. Sería el nivel de energía potencial 0. Y por lo tanto les queda que el trabajo del peso, en este caso cuando sube, es menos la diferencia de energía potenciales, V menos A, y el trabajo del peso cuando baja es la diferencia de energías potenciales, o sea, UP, y lo ponemos cuando baja, y si quieren, por una completitud estética, la masa parte ahí, va subiendo hasta que llega a B. El trabajo que hizo el peso fue menos la diferencia de energía potencial en B, menos la energía potencial en A, ¿no es cierto? Aquí, por si acaso, U en B es igual a mg, el G me quedó raro, perdón, mg y B, y acá es U en A, es mg y A. Y da lo mismo, que haga así, incluso puedo hacer vuelta, puedo irme para allá y llegar a B, puedo hacer lo que quiera, y el trabajo que hace el peso es ese. Incluso hay un resultado muy interesante, que es que si yo subo y bajo, subo por un camino y bajo por otro,
el trabajo que hace el peso es 0, porque sumo eso más eso que está ahí. Se cancelan. Y cada vez que yo en física encuentro una fuerza cuyo trabajo realizado en una trayectoria circular cerrada, valga la redundancia, es 0, quiere decir que ese trabajo se puede calcular de alguna energía potencial. Así que hemos encontrado nuestra primera energía. Sí, Lo que quiere decir es que si hay un punto, o sea, no, si hay un cuerpo que está en 0.0 y se mueve 2 kilómetros a la derecha y 2 kilómetros de vuelta y vuelve al punto 0,0, no hay trabajo. así es. Para ser más preciso, lo que quiero decir es que si yo estoy hablando siempre del peso, ¿ah? No del motor del auto, sino que del peso. El peso es la fuerza de gravedad, esa cuestión mg que está ahí, ¿ya? Hay fuerzas que no son conservativas, pues, que no tienen asociada una energía potencial, por ejemplo el roce. Ahí sí que el roce hace trabajo. Entonces, si yo parto aquí en A, aquí está mi punto A, y me doy una vuelta así, y vuelvo a A, el trabajo que hizo el peso, que es una cosa así, a medida que esa cuestión da vuelta, el peso sigue siendo para abajo. mg, mg, estoy dibujando, perdón, estoy dibujando distintas fotos del proceso. Voy a dejar la última. Ya, saqué todas esas fotos y volvimos al punto inicial. Entonces, en una trayectoria cerrada, esto es X, el trabajo del peso en la trayectoria cerrada. Es igual a 0. ¿Ya? Y eso ustedes, cosa que le pongan un punto, qué sé yo, B ahí. Entonces tienen una parte que sube y una parte que baja y tienen resultados con signo cambiado. Entonces se suman y da 0. ¿Ah? O sea, hacen así. W peso sería en la trayectoria cerrada. Ya nos vamos a ir al recreo, ya paciencia. Todo esto es culpa de Sofía, que me hizo pregunta al principio y me hizo perder un poco de tiempo. Entonces yo tengo que esto va a ser la parte que sube hasta B más la parte que baja. Como Sofía no alegó cuando dije eso, que decir que nos está escuchando, debe estar en otro lado. Ya, Profe, no lo escuché. a ver. ¿Qué dijo? No, nada, Algo ya pasó ya. Lo tiene que escuchar Algo dijo, cuando vea escuché la el nombre grabación. nomás. Ahí después lo reviso. No, debe estar tomando pan con mantequilla. Ya. Entonces yo tengo acá menos mg, perdón, me distraje, me distrajo. Ahí está. Es, me puse nervioso. Ya, ahí. Menos v, porque se me acabó el tiempo. Menos uA más v menos uA. Eso es lo que acabo de mostrar yo. Y eso da 0. Si ustedes hacen lo mismo con el roce, vamos a ver que no es así. Así que el peso, como en una trayectoria cerrada da 0, eso para tirarme las partes, se anota así. Cuando una fuerza en una trayectoria circular da 0, entonces es una fuerza conservativa. Eso quiere decir que existe una energía potencial asociada. Ya está, entonces a la vuelta al recreo, vamos a ver el trabajo que hace la normal, es decir, cuando hay contacto con una superficie, el trabajo que hace el roce cinético, el trabajo de todas las fuerzas al mismo tiempo, que se llama la fuerza neta. Esto nos va a permitir encontrar aquí la energía cinética. Vamos a ver el teorema, trabajo, energía cinética. Y así ya vamos a terminar. Y lo voy a silenciar por si acaso. Y vamos a ver el balance energético, que sería una primera versión de la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía. Ya está. Entonces me voy a ponerle pausa y me silencio y vuelvo. ¿A qué hora quieren que vuelva? ¿A las 8:15?
Bien, profesor, no hay problema. Listo, nos vemos. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Entonces vamos a ver el trabajo que hace la normal y el roce. Después vamos a hacer un trabajo teórico al calcular el trabajo de la fuerza neta. Ese es más un cálculo interesante y con lo que nos va a hacer aparecer la energía cinética. Y por último vamos a demostrar la fórmula del trabajo del balance energético, que va a ser la expresión que nos va a ser útil para resolver los distintos problemas. Entonces, vamos por orden. El trabajo en la normal es 0. ¿Por qué? Porque la normal siempre es perpendicular al movimiento. Es decir, si los ingredientes para la normal es una superficie, en este caso puede ser una superficie, partamos con caso sencillo, una superficie recta, hay un objeto que está en contacto con esa superficie para que haya normal, es decir, la normal es para allá, perpendicular a la superficie, y el desplazamiento es sobre la superficie. Esa es la idea. Entonces eso es delta R, y estamos suponiendo obviamente que la normal permanece constante en todo ese desplazamiento, lo cual no esté muy reflejado en mi dibujo por mi incapacidad de dibujar nomás, ¿ya? Ustedes se imaginan que está bien. Y entonces voy a hacer uno explícitamente, por ejemplo, ponemos un sistema de coordenadas así. Se fijan que la normal es su valor por J tongo y el delta R es como D por I, ¿no es cierto? Si esta distancia aquí es D, entonces el trabajo de la normal sería la componente X de la normal por la componente X del desplazamiento más la componente Y de la normal por la componente Y del desplazamiento, así que eso da 0. Y en efecto, si tenemos una cosa que está para allá, la normal va así. ¿No es cierto? Y el desplazamiento va de esa manera. O si la superficie está así y esto entra en contacto. De esta manera. Entonces la normal va para allá. Hacemos un desplazamiento sobre la superficie, delta R, y la normal va para allá, sigue estando para allá. Así que esos dos sistemas son iguales que ese, es cosa que ustedes giren la cabeza nomás y se ve exactamente igual, ¿no es cierto? Y lo que es un poco más difícil de imaginar, imagínense que una superficie curva y voy a dibujar el objeto chiquitito y esto se va desplazando sobre la superficie curva. Localmente el movimiento es tangente a la superficie, así que la normal va siempre orientándose de manera que va perpendicular a la tangente ahí. Así que cada pequeño desplazamiento aquí de R es perpendicular a la normal. Así que la normal siempre está perpendicular al desplazamiento, da trabajo 0. Así que la normal no nos genera ningún problema, no hace trabajo. El trabajo del roce cinético lo vamos a considerar en este caso simple cuando es constante en la distancia que actúa y hacemos el mismo dibujo que el de la normal. Vamos a considerar un objeto que se va a desplazar sobre una superficie con roce, obviamente, pues si no, el trabajo es 0, el trabajo del roce. ¿Y para dónde va el trabajo del roce? Perdón, la fuerza de roce va así,
La normal va para allá. Perdón, toqué la tablet ahí. La normal va ahí. Y el roce va para allá. Se opone el desplazamiento. Entonces, el FK es igual a menos su módulo por I, si es que ponemos un sistema de coordenadas de esta manera, que es el que más me acomoda porque así todas las fuerzas me quedan con una sola componente, y el desplazamiento delta R es el famoso típico que estamos usando aquí, el D por I, donde D es la distancia que se desplazó esto. Entonces, ustedes pueden ver que el trabajo del roce es simplemente menos FK por D. Es decir, la distancia donde actúa. Y si el desplazamiento es sobre una superficie, un plano inclinado, por ejemplo, es la misma situación, porque si esto se desplaza así, ¿no es cierto? O si se desplaza sobre un muro, esto yo lo hacía con el borrador, pero ya no estamos en la clase presencial. Siempre del mismo mono. ¿Ah? El roce va para allá, se opone al desplazamiento y aquí va para allá. Sí, hace puro trabajo negativo. Eso físicamente se traduce que el roce le quita energía al sistema y por eso si ustedes tiran un objeto que se arrastra sobre el suelo, entonces va a terminar deteniéndose porque la energía se va a convertir en calor. En general, entonces, si yo tengo una superficie, perdón, si tengo una superficie cualquiera, ustedes se pueden imaginar de que si esto se desliza sobre esta superficie con roce, el roce siempre se va a ir contra la velocidad, digamos, el desplazamiento. ¿Ah? Ese es el FK. FK. Supongamos que el FK es constante sobre toda esta superficie, porque si no tengo que hacer una integral y este curso no tiene integral. Así que si es constante yo tendría que calcular el roce por la distancia donde actúa, que sería toda esa. Eso es lo que el espíritu de esta frase que dice en la que actúa, ¿ah? Distancia en la que actúa o donde actúa, como a ustedes les guste redactarlo. Así que hemos calculado el trabajo del peso, descubrimos con el trabajo del peso que existe una cantidad nueva que se llama la energía potencial gravitacional y que el trabajo del peso no depende de la trayectoria, sino que depende de la posición final e inicial donde están los valores de esa energía potencial que descubrimos. El caso de la normal, cuyo trabajo es 0, y el caso del roce, que sí depende de la trayectoria. ¿Ah? Así que este trabajo sí depende. Si usted hace un círculo sobre una mesa con roce, por ejemplo, pueden arrastrar para que lo rompan la pantalla de su teléfono celular sobre la mesa donde están. Van a terminar rompiendo la pantalla porque el roce sí hace trabajo. ¿Ya? Está todo el rato poniéndose la velocidad, así que es distinto de 0. Muy bien, entonces vamos a calcular a continuación el trabajo de la fuerza neta y vamos a demostrar el famoso teorema trabajo-energía cinética, ya para que parezca una cosa muy elevada, ¿ya? Pero aquí aparece esta cantidad que se llama energía cinética, 1/2 de mv². Entonces, vamos a hacer un caso sencillo, obviamente, para que no se complique el álgebra de la matemática, sino que es la idea. Todo el tiempo estamos considerando aquí, perdón, me accioné al verde ahí, un objeto
que va a ser un desplazamiento recto. Entonces el desplazamiento recto, voy a poner el sistema de coordenadas, voy a hacer todo en el eje X, ¿ya? Y la fuerza neta va a actuar hacia allá. Para que se mantenga la trayectoria recta, porque si la fuerza neta no va en la misma dirección que la trayectoria, entonces deja de ser recta, ¿ya? De esa manera la aceleración es así. Y aquí esto es una masa m, que aquí tiene una velocidad v1 y acá va a tener una velocidad v2. Así que aquí todos los vectores son con una componente en el eje X. Esta distancia que está aquí, adivinen cómo lo voy a llamar, es una distancia de 8 metros. Así que los vectores, voy a hacer la lista, la fuerza neta es igual a la fuerza neta en X por Itongo, la aceleración es su valor por Itongo, la velocidad v1 es su valor, su magnitud por Itongo, la velocidad v2 es v2 Itongo, etc. ¿Qué me falta? El delta R es igual a d por Itongo. Ya, son fome los vectores, son todos en el eje X, pero no importa, la idea es tener la idea en la cabeza componente, ¿ya? Que si uno no tiene la idea en la cabeza componente de un vector, entonces después se le van enredo con los signos, ¿ya? Entonces, el trabajo de la fuerza neta, vamos a calcular aquí, es la componente X de la fuerza neta, que es su valor total, por la componente X del desplazamiento, que es D. Ahí está, ¿eh? Más la componente Y de la fuerza neta, que vale 0, por la componente Y del desplazamiento, que vale 0. Así que esa parte no la voy a anotar. Ustedes me permiten. Ahora, por otro lado, la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? En el eje X es la fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Así que voy a reemplazar la fuerza neta por m por a. Ahí está la fuerza neta por d. Esto que está aquí, lo voy a poner ahí. Ahí ocupé la segunda ley de Newton. Y ahora vamos a hacer un poquito cinemática. Entonces, si este es el instante t igual 0, echemos el reloj a andar ahí, y este es el instante t mayor que 0, o sea, pasó el tiempo. ¿Se acuerdan de la cinemática? Teníamos que b cuadrado es igual a b sub 0 cuadrado más 2a x menos x sub 0. Entonces aquí voy a precisar un poco el sistema de coordenadas y lo voy a poner con el 0 acá. Ahí está mi eje X, voy a poner el 0 ahí. Y este punto que está acá es D. Entonces, en este caso, en t igual 0, B0 vale B1. En t posterior, B es igual a B2. Y X menos X sub 0 es igual a D. X sub 0 vale 0.
Perdón. ¿No es cierto? Da lo mismo que valga 0 en realidad, porque es la diferencia lo que me interesa. Entonces, si reemplazamos esto ahí, para este caso, me queda que B2 al cuadrado es igual a B1 cuadrado más 2A por D. Por lo tanto, A por D es igual a 1/2 de B2 al cuadrado menos 1/2 de B1 cuadrado. Así que tengo de la cinemática, tengo esta expresión, y de la definición de trabajo de la segunda ley de Newton, tengo esta expresión. Así que la junto, entonces tengo que el trabajo de la fuerza neta, que es el famoso MAT, y tengo que A por D es igual a 1/2 de B2 al cuadrado menos 1/2 de B1 cuadrado. La junto estas dos cosas y me queda que el trabajo de la fuerza neta, lo voy a hacer aquí abajo, no me va a caber aquí. Ya sí, así me cabe, perdón. El trabajo de la fuerza neta es igual a M por 1/2 de B1, B2 al cuadrado menos 1/2 B1 al cuadrado. Es decir, el trabajo de la fuerza neta es igual a 1/2 de M B2 al cuadrado menos 1/2 de M B1 cuadrado. Entonces definimos esta cantidad que nos aparece aquí. Miren cómo nos aparece 1/2 MB cuadrado. C acá. 1/2 de MB cuadrado. Esto se llama energía cinética o energía de movimiento. Es decir, yo por tener masa y velocidad tengo energía de movimiento y puedo realizar trabajo, ¿ya? Por ejemplo, puedo achurrascar un auto, ¿ya? Si el auto va muy rápido, tiene una masa, su propia energía cinética la ocupa para destruir un muro y al mismo tiempo destruirse a sí mismo, ¿ya? Si pensamos en un choque, por ejemplo. Así que hemos demostrado que el trabajo de la fuerza neta es igual a la diferencia de energía cinética. Esto sería la parte final y esta sería la inicial. Eso se llama el teorema de trabajo de energía cinética y se puede mostrar en general. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Ya? Así que hemos demostrado esto. Y nos aparece esto. Entonces, ahora vamos a juntar todo. Y vamos a demostrar lo que se llama el balance energético. Que si ustedes se fijan durante toda la clase, lo que hemos hecho es considerar un sistema, que son mis cajitas, ¿no es cierto? Ese es el sistema, que parte en un cierto estado 1 y le pasan cosas y llega a un cierto estado 2. Así que siempre estamos comparando dos estados, ¿ya? Y por eso se puede hacer un balance, que es como el balance de gestión de una empresa, que uno compara el estado de la empresa en el 1 de enero y lo compara con el 31 de diciembre y ve si la cantidad de plata el 31 de enero es mayor o menor que la que tenía acá. Pierdo cosas por roce y entra plata o se pierde plata con las inversiones que yo hago y es la plata que me queda, si lo quieren ver desde el punto de vista económico, que
está de moda hoy día. Así que entendamos un poco la expresión. Yo tengo una cantidad de energía en el estado 1 y me voy a ir al estado 2, donde tengo otra cantidad de energía. Esa E es la energía total, el famoso Kamasu, la discoteca. Kamasu, ahí. Me gusta a mí que es la discoteca porque es como Kamasu, la energía total. ¿Ah? Pero ya no existe la discoteca. Eso me resultaba cuando existía la discoteca. ¿Ya? Y a la K le llamamos energía cinética. ¿Por qué K? Porque viene de kinetics. A la U, en este caso, es gravitacional. Es solamente energía gravitacional por el momento. El famoso MGH. Y el trabajo del roce es menos FK por la distancia donde actúa. Y el trabajo externo es un trabajo que se calcula por la definición. ¿Qué es lo que es una fuerza externa? Son cosas no conservativas externas. Eso puede ser una persona, un motor, qué sé yo, un extraterrestre, cualquier cosa que no sea ni roce, ni normal, ni peso. ¿Ya? Entonces, para encontrarle el balance energético, ahora vamos a hacer un proceso. Imagínense que nos movemos en una superficie cualquiera, por ejemplo, una cierta montaña, ¿sí? ¿Ah? Vamos a deslizar por una montaña. Entonces, el sistema parte a esta altura y va a subir a esa altura deslizando por esa superficie. Entonces, perdón, vamos a poner un sistema de coordenadas. Aquí. Estamos en un campo gravitacional, así que ponemos G, para que se acuerden de que estamos con gravedad. Y este es el punto inicial, esta es mi masa M. Aquí el punto inicial va a tener una velocidad V1, va a estar a una altura I1. El punto final va a tener una velocidad V2 y va a estar a una altura I2. Y me chocó con G, así que voy a correr G de aquí, que me está molestando, lo vamos a poner por acá. En realidad G está por todos lados, pero uno lo dibuja en una parte nomás, ¿ya? Entonces tenemos altura y aquí hay roce. Y agente externo. O sea, por ejemplo, la mano de ustedes que está subiendo un autito por una montañita. Así que la fuerza neta, aquí hay una superficie. Hay roce en la superficie. Si hay una superficie de contacto, hay roce y normal, ¿ya? Hay un contacto. Entonces, la fuerza neta sobre el objeto va a ser igual a el peso, ¿ya? Entonces, el objeto, cuando va por ahí, va a tener peso, va a tener normal, va a tener roce y va a tener algún agente externo que lo vamos a simbolizar por una fuerza extra. Entonces, la fuerza neta entonces son esas cuatro: el peso, la normal, el roce y el agente externo, que llamamos como F extra. Así. Entonces, todas estas fuerzas actúan en la misma trayectoria. Entonces le calculamos el trabajo a
a cada una de esas fuerzas. Entonces eso implica que el trabajo de la fuerza neta es igual al trabajo del peso, en este caso cuando sube, más el trabajo de la normal, más el trabajo del roce, más el trabajo externo. Y el trabajo de la fuerza neta, acabamos de mostrar que esto que está aquí es K2 menos K1. El trabajo del peso es menos U2 menos U1 cuando sube. Y lo otro lo dejamos ahí. Va, el trabajo de la normal es 0. Así que me queda el trabajo del roce y el trabajo externo. Y esos trabajos del roce y externo en general dependen de la trayectoria, así que lo tengo que calcular para cada problema que resuelva. En cambio, el trabajo del peso no depende de la trayectoria, así que puedo escribirlo como diferencias de energía potencial, y en el caso de la fuerza neta lo mismo, se escribe como diferencias de energía cinética. Entonces, si reordenamos Profe, un poco, sí, ¿por qué la normal es 0? el trabajo es lo normal, ¿El trabajo de la normal? porque es perpendicular al desplazamiento. Por eso, ya, gracias. Eso. En este caso, a pesar de que la trayectoria es curva, en cada pedacito de trayectoria, si tú te imaginas que uno puede modelar esto como una poligonal con pedacitos chiquititos, ahí la normal siempre es perpendicular a ese pequeño cosa. Así que se anula, no lo consideramos, y voy a copiar esta última línea acá. Sería K2 menos K1 es igual a Pero, menos. ¿es ¿Sí? 0 por por los ejes o no? Es Esa cero es mi pregunta. porque la fuerza normal es siempre ¿Ya? perpendicular al ¿Ya? desplazamiento. Sea este un desplazamiento, ¿dónde está la normal? Así grande Ah, por eso, ya. o muy chiquitito, que sería el caso cuando estoy subiendo una cosa curva, que uno aproxima las curvas siempre como pequeñas rectas tangentes. ¿Ya? Hay que hacer un poco de ejercicio de imaginación, pero tú te puedes imaginar que cuando sube un cerrito haces pequeños desplazamientos rectos y por lo tanto le aplica acá ese Ah, pequeño ya, punto recto ya, esta por idea. eso. Eso. Ya, ok. Y que la Ya, suma total gracias. son la suma de ceros, digamos. Gracias, profe. De nada, pues. Muchas gracias por la pregunta. Siempre yo agradezco las preguntas porque la gente que pregunta representa a los que no preguntan, que tienen la misma duda. Ya. Entonces, esto es lo último que escribí. ¿Ya? Esta es la parte no conservativa. O sea, no tienen asociada una energía potencial. El roce es siempre negativo, así que me va a hacer perder energía. Y el trabajo externo puede ser positivo o negativo, ¿ya? Por ejemplo, en el motor de un auto, el motor del auto le está haciendo un trabajo positivo al auto, ¿ya? ¿Y de dónde saca la energía esa fuerza externa? De la gasolina que está explotando, ¿ah? Hay una reacción química que es la combustión, y eso le está haciendo un trabajo positivo y está compensando el roce, por ejemplo, de las partes del auto. Así que por eso es bueno echarle aceite al motor del auto para que haya poco roce ahí y no se caliente mucho el motor y se funda, ¿ya? Entonces, si hacemos un poquito de álgebra, miren, voy a hacer un paso, K2, sigamos con el morado, K2 menos K1, aquí me queda menos U2 más U1, más trabajo roce, más trabajo externo. Choqué conmigo usted. Y junto los dos acá, paso ese U2 sumando y el K1 lo paso para allá. O sea, hago así. Y junto entonces los K más U, vamos aquí. K1 más U1, más trabajo roce, más trabajo externo. Y esto entonces, perdón, eso es la energía total
final, eso es la energía total inicial, lo que pierdo por roce, más lo que entro sale por trabajo externo, es lo que me queda. Ahí está mi balance energético. Como mi letra es muy asquerosa, como ustedes pueden ver, lo podemos mirar ahí. Ya, simplemente hay que escribir al lado izquierdo la parte más larga. Se puede mirar así, se puede mirar, hay gente que le gusta mirarlo así, en termodinámica se hace así. La diferencia de energía es igual al trabajo de roce más el trabajo externo. O sea, la diferencia ahí lo único que hice fue pasar el E1 para allá, nada más, ¿ya? Entonces, al lado izquierdo tengo una diferencia de energía, de diferencia de estados de un sistema, ¿ya? Esto es bien interesante, ¿ya? Yo tengo un sistema, tiene variables de estado, ¿ah? Es como secreto de estado, ¿no? Variables de estado, es decir, por ejemplo, la energía que tiene, la temperatura que tiene, la presión que tiene, cosas que lo caracterizan, la masa que tiene, etc. Y al lado derecho son variables de transferencia. Entonces, esta es la parte de estado. Y esta es la parte de transferencia. O sea, yo no tengo trabajo de roce. Yo transfiero energía debido al trabajo del roce, ¿ya? Así que, obviamente que la diferencia de energía, para que esto sea positivo, tiene que el trabajo del roce, ser menor que el trabajo externo. Que sería el caso que ustedes tomen su celular o cualquier objeto que tengan sobre la mesa, lo dejen encima, está en reposo. Si ustedes lo toman y lo empiezan a mover, empieza a aumentar su velocidad, el trabajo que están haciendo ustedes, que sería la parte externa, le gana al trabajo del roce y el celular o el objeto que estén desplazando adquiere velocidad y por lo tanto tiene energía 2 mayor que la energía inicial, que era 0. ¿Ya? Así que, ¿cuándo hay conservación de la energía? Si no hay roce, ni agente externo. Agente externo como James Bond, así, ¿eh? Un agente externo. Entonces, el trabajo del roce es igual al trabajo externo, es igual a 0, y ahí L1 es igual a E2. Así que ahí se conserva la energía. En este caso, de la energía mecánica. Porque si uno hace termodinámica y considera el calor como variable de transferencia, el calor tampoco se tiene, ¿eh? Eso que uno dice tengo calor, está pésimamente dicho porque uno no tiene calor. El calor es una manera de transferir energía y cuando uno hace termodinámica considera el trabajo realizado acá más el calor transferido o la energía transferida por calor. Eso siempre se conserva, ¿ya? Siempre se conserva. Perdón. Entonces, en un sistema cerrado, obviamente. Aquí, si yo considero que yo estoy sumergido en un universo, claro, yo puedo perder al final energía, puede que salga más energía por calor que lo que entra por el trabajo, entonces el sistema localmente puede no conservar energía, pero en el universo, que es un sistema cerrado, se conserva la energía, salvo que se me puede ocurrir que si hay muchos universos, como hay gente que dice que hay un multiverso, entonces podríamos detectar que hay energía que se va para otro lado, ¿ya? Para otro universo. Pero eso entiendo que no se ha detectado, ¿ya? Hasta el día de hoy la energía se conserva, así que el universo que existe es único. Ya está, entonces estamos casi en la hora. Profe, Sí,
que me quedo dando vuelta porque el roce en este caso es negativo. ¿Me lo podía explicar como para que no se me olvide? Pero claro, por supuesto. El roce es negativo porque, ahí está, porque siempre se opone totalmente al desplazamiento. Ah, Entonces, cuando la fuerza se opone al desplazamiento, hace un trabajo negativo. Algebraicamente es cosa de las componentes, pero conceptualmente, para tener una intuición, es como que le chupara energía al sistema y se la lleva para calentar la superficie, digamos, ¿ya? gracias, profe. Eso es. Muy bien. Ya, la última cosa que digo, y los dejo en paz, es la idea de potencia. Entonces, la potencia de un sistema tiene que ver con el trabajo o la energía transferida. Se fijan que está relacionado el trabajo realizado con la energía transferida por unidad de tiempo. Y eso es lo que se llama un watt, que seguramente ustedes lo conocen. No me refiero al jugo watt, sino que a la unidad watt de energía por tiempo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, prenden la estufa eléctrica que tiene 1500 watts, quiere decir que esa estufa está consumiendo 1500 joules por cada segundo, ¿ya? O un motor, no sé si conocen los HP. ¿Alguien se sabe cuántos watts es un HP? No me acuerdo yo. Creo que son 743 watts. Esa es la unidad de potencia que significa horsepower, ¿ah? Caballo de fuerza, que se ocupa en está mal traducido al castellano, debería ser potencia de caballo, una cosa así, o un caballo de potencia, no caballo de fuerza, porque no dice horse force, dice horsepower, ¿ya? Pero en español le decimos caballo de fuerza. Es la potencia del motor de un auto y, por ejemplo, un auto chico tiene como 90 HP, o en torno a 100 HP, y chuta, no me acuerdo. Yo diría que un Fórmula 1 tiene como 600, creo, HP. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno aprieta el acelerador de un Fórmula 1, le entra una gran cantidad de joule al sistema del Fórmula 1 y sale como escupo, tanto que tiene que tener unos neumáticos con mucha adherencia, porque si no, se va a perder la energía en, como se dice comúnmente, pelar forro, o sea, gastar el neumático. En cambio, si uno acelera una citroneta, no sé si conoce la citroneta, en un Spark, en un Chevrolet Spark, va a salir más lento porque le va a entrar energía más lento al sistema y a pesar de que tiene menos masa, así que tampoco es tan cierto, ¿ya? Por eso, si ustedes ven esas 4x4 gigantes, tienen que tener unos motores muy grandes y para poder mover eso, y por lo tanto requiero gastar mucho combustible por segundo y tienen unos estanques gigantes que vale como 100 lucas llenando, ¿ya? Muy bien, se me acabó el tiempo, así que los ejemplos los dejamos para la próxima semana. Ahí les va a surgir las dudas. Tal vez lo que podría hacer yo es publicarles ya guías de ejercicio de las materias que no están publicadas para que vayan practicando y me vayan haciendo preguntas. No sé si hay más comentarios o dudas. Hemos visto en poco menos de 2 horas la materia de energía mecánica, así que es interesante, son como 2 capítulos del libro que la vimos rapidito, digamos, así que es normal que tengan dudas, así que no se preocupen. Ya, los dejo en paz, vayan a descansar, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana largo, ojalá puedan descansar. Yo tengo que hacer clase el sábado, así que no me voy a descansar tanto. Ya, chao, chao. Que estén Ánimo, bien. profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. No, profe, Profe, gracias. tengo una Gracias, profe. consulta, Saludos, Dígame. profesor. Muchas gracias. Consulta, pero ¿eh? es Raiza. sobre... Sí, Bienvenida. es lo que pasa... Sí, profe, que me conecté un poquitito tarde y había un poco de taco de mi trabajo a mi casa. No se preocupe, Raiza. Gracias Vivo en por la venir. periferia. No hay problema. ¿Quién como usted que Profe, puede ir a trabajar? Dígame. sí. Yo me tengo que quedar aquí Profe, encerrado. Ya, dígame. logré entrar al aula virtual, Wow, espectacular. Gran fenómeno. ¿Viste? pero no tengo ningún curso y no sé cómo.
No sé Ya. qué hacer, no hay nada, está vacía esa cosa. Yo creo que es como un error de usuario, no lo sé usar, no sé. Pucha, la Raiza se ganó el sorteo del premiado de esta cuestión. ¿Ah? El error burocrático concentrado en Raiza Langui. Ya, pues Raiza, ¿qué quiere que le diga? A ver, si usted, si quiere, me ayuda a mí, porque que me escriba me ayuda, ¿ya? Ya, Mándeme un correo como a mitad de mañana. ya. Y yo le mando un correo al compadre o le mando, no sé, tú le escribiste a Jessica, pero no ha hecho nada, ¿no? O sí, No, sí le escribí a Jessica y, y lograste entrar. sí, logré entrar, Ya, yo pero ya no sé qué hacer con las materias, po. voy a tratar de hacer una movida para saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Ya, Entonces, profe. si usted me escribe mañana a las 11, porque si no me escribe, no me voy a acordar, Ya, honestamente, para hacer, súper. ¿ya? Entonces, Y ahí le voy ahí, ahí voy a tratar de colocarle un pantallazo como de lo que me sale, porque no tengo ningún curso inscrito. ya, pues eso para mandarle a la persona que, no puedo revelar el nombre de la persona que lo va a escribir, porque si no lo van a matar a mail, ¿ya? Entonces lo tengo que proteger, ¿ya? Pero yo Ya, conozco al que administra esto, ¿ya? ya, profe. Entonces, si no lo soluciona, en vez de mandarle un pantallazo, le vamos a pegar un pantallazo, ¿ya? Esa es la cuestión. Ya, No, súper. vamos a averiguar qué pasa, ¿ya? Perdón, está Ya, quedando todo profe, esto, muchas gracias. está quedando grabado, así que me lo puede cobrar, ¿ya? Y Oh, si no, si no, si no le resuelvo, me persigue nomás, hasta que me vuelva loco, porque así lo resuelvo, ¿ya? Para que no me siga persiguiendo. Esa es como mi idea. Tengo ya, profe, mucha, maravilloso. tengo mucha persecución, así que no se ponga tímida y me manda mail nomás, todas las veces que quiera, hasta que lo solucione. Ya, perfecto, profe, muchas gracias. Así que, perdón, lo último que digo, después de este ofrecimiento, lo más probable es que se lo resuelva al tiro, porque no quiero pasar por eso, ¿ya? Así que, pero por si acaso, para que estés tranquila. Ya, Raiza, bueno, gracias por la paciencia y ahora sí, los dejo en paz. Que Igual, estén muy buenas bien. noches. Chao, No, chao. profe, Chao, gracias. Gracias, que esté bien. Gracias, igualmente, pues. Voy a Kamazú. Vaya a Kamazú y la van a hallar preso, porque No está me voy a prohibido. acordar de la fórmula. O sea, me voy a olvidar. Está bueno. Claro, está bueno, sí, pues. No sé si alguna vez fue esa cuestión antes, No, pero profe. no alcanzó, ya. Listo, ya. Chao, nos vemos. Sí, Dejamos compartir. Chao, chao.